Jesucristo dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los pequeños, a los humildes y a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. Todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, 25 al 27. Dios le cambia el rumbo a la historia. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de julio, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en la cantidad de mujeres y hombres mártires que en la historia han entregado su vida antes de renegar de su fe o de detestar de lo que ellos creen. Y hoy es el día para hablar de unas beatas mártires de Compiègne. Esto es en Francia. Estamos ubicados en el siglo XVII. Está corriendo la Revolución Francesa, que acabó con la vida de tantas personas. Decapitaron tantas personas, fueron dedicados a la guillotina toda aquella persona que no estuviera de acuerdo con los principios de la revolución. Eso fue lo que pasó. Entonces tenemos 16 beatas mártires de Compiègne, y hoy precisamente son esas mártires. Fueron asesinadas por odio a Cristo en tiempo de la Revolución Francesa, año 1789. Se le llama también teresianas en alusión a la beata Teresa de San Agustín, priora del monasterio carmelita de Compiègne. Se establecieron allí en 1641 y llegaron a sembrar la palabra de Dios. Las persiguieron, las querían hacer jurar en contra de la fe, les cerraron el convento, querían obligarlas a algo que en Francia llamaban el juramento revolucionario, como quien dice: yo detesto de todas las cuestiones de fe y me comprometo a defender los valores de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Esa era la Revolución Francesa que sacrificó tantas personas. Entonces a estas pobres mujeres las llevaron allá y las ubicaron en un lugar donde era muy conocido, donde con toda seguridad como que allí estaba la guillotina, y así fue llevada. Las enviaron a París, a una cárcel en París, y allí hay una cárcel que se llama la prisión de Conciergerie, que tenía la fama de ser la antesala de la guillotina. Las ubicaron, fueron decapitadas. Recordamos a estos seres maravillosos, beatas mártires de Compiègne. Dios le cambia el rumbo a la historia. ¿Por qué le coloqué ese título a la nota amable para hoy? Lo coloqué porque, como la historia ha dicho lo contrario, la historia de los seres humanos, vino un Dios y le enseñó al ser humano a pensar de una manera diferente, cambia la historia, pero el ser humano no lo acepta. Para el ser humano es más importante las personas inteligentísimas, con títulos, con maestrías, con doctorados, y esos son los únicos que saben y los que tienen derecho a hablar. Si usted no tiene título, maestría y doctorado, es mejor que ni hable porque no lo van a escuchar. Entonces hay una oración muy educativa de Jesucristo que está ahí en ese capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, donde él, a manera de acción de gracias, le dice a Dios: le doy gracias porque esto tan grande que se llama evangelizar, predicar la palabra, conocer el misterio de Dios, iglesia,
todo esto tan grande se lo revelaste a los humildes y a los sencillos, y no a los sabios y a los que se creen muy entendidos. Entonces tenemos 3 máximas para hoy. La primera máxima es que la humildad es fundamento de todas las virtudes. La persona humilde tiene mucho para ganar y nada para perder. Siempre aprende, madura, avanza, va adelante. ¿Por qué? Porque es humilde. El que es orgulloso no tiene salida para ninguna parte. Primera máxima, la humildad es fundamento de las virtudes. Segunda máxima, volvemos al latín otra vez. Esas máximas latinas, esta máxima es del libro de los Proverbios en la Santa Biblia. ¿Qué dice la máxima? Humilitas veritas este. Humilitas veritas este. En la humildad de una persona está la verdad. En la humildad está la verdad. Otra frase en latín: humilitas occidit superbiam. Humilitas occidit superbiam. La humildad mata el orgullo. Lo acaba. Un humilde derrota muy fácilmente a una persona prepotente y arrogante. Y ahora termino con una máxima graciosa, chistosa y muy profunda, muy sabia. Es del Papa Francisco. En una audiencia papal, hace como 1 año y medio atrás, el Papa decía: la soberbia va a caballo, pero regresa a pie. Es mejor ser humildes que ser soberbios. La soberbia va a caballo, pero regresa a pie. Tan raro, si salió a caballo, ¿por qué anda a pie? Bien, nuestro tema se pone interesante para hoy. El Hijo de Dios alaba la sabiduría divina. Entendemos por sabiduría aquella persona que está tan llenita de Dios, está en la línea de Dios, sabe mucho, pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo de Dios, esa es la sabiduría divina. Entonces el Hijo de Dios enseña eso, la sabiduría divina, la relación perfecta que existe entre Él y su papá, que da como resultado que conoce mucho el misterio divino. Entonces por eso el maestro comienza a caminar y a hablar en las sinagogas, en las casas, en los pueblos, en la calle con la gente, y todo el que lo oye hablar dice: qué sabiduría que tiene ese señor. No habíamos escuchado en este pueblo aquí en Israel un señor que hablara tan bueno y tan sabroso y tan sabio. Pero hasta ahí llegaban, pero no daban más razones. Entonces el maestro permite distinguir entre los sabios y los humildes. Entonces, ¿cómo manejar esas 2 palabritas, el sabio y el humilde? Uno se podría preguntar si el sabio es necesariamente humilde o si el humilde es necesariamente sabio. No necesariamente todos los sabios son prudentes, no necesariamente los sabios son prudentes, no. Hay personas que gozan de una buena intelectualidad, de un buen saber, pero son muy arrogantes y prepotentes. Los maestros de la ley, por ejemplo, en la Biblia, existen alguien que se llama maestro de la ley, y los fariseos eran consideradas personas muy doctas. Saben mucho esos señores que se llaman fariseos. Visten muy elegante, con filacterias, y se pasean por la calle y todo el mundo sale a mirarlos porque son muy elegantes, aquellos que dominan el tema. Entonces tienen una fama ante la comunidad, pero no son humildes. Ahí es donde está el punto. Al contrario, entran en conflicto con Jesús de Nazaret, no tanto porque tienen una mejor interpretación, sino porque su ego no les permite aceptar a los demás. En materia de ley y salvación, nadie les puede decir nada. ¿A quiénes? A los maestros de la ley y a los fariseos, porque ellos dicen: ya la sabemos, no necesitamos explicación. Aparece un segundo problema con los doctos en Israel. También había doctos, como ha habido en la historia de Roma, en Israel, en Grecia, en esos pueblos cumbres que han dado como la cultura para toda la humanidad. Entonces habían unos señores que eran doctos en Israel. Era un buen grupo de personas. Es creer que la sabiduría tiene un estatus social. Ahí se ha equivocado. Segundo error de la humanidad,
Creer que la sabiduría es un estatus social, pertenece a un grupo social, el sabio, un estatus. No logran entender por qué una persona pobre y humilde, por ejemplo, un hijo de José y de la señorita María, de un pueblo tan humilde, habla con tanta precisión, tiene tanta sabiduría y tiene tantos poderes. Les da como rabia, sienten cierta rabiecita por dentro. Este señor es de por allá, hay un pueblito por allá y es hijo y conocemos a sus hermanos, y este señor, ¿por qué no nos deja callados? Ahí es donde termina la vida del sabio, y ahí tiene razón el Papa Francisco: la soberbia sale a caballo pero regresa a pie. La vida como que se le complica a todos aquellos que creen que tienen el poder, porque tengo la sabiduría, entonces tengo el poder. Dios le cambia el rumbo entonces a la historia, por eso se llama hoy la charla así. Dios le cambia el rumbo a la historia. Los humildes y los sencillos son los grandes en el reino de Dios, y los humildes son los que tienen la mejor fama en la historia. Hasta ahora ninguna persona prepotente, arrogante, sabia, con miles de doctorados dicen que fue el más importante. No, hasta ahora no se han destacado. Al contrario, cuando alguien sabe de historia y habla de historia, habla del mal que esa persona le hizo a ese parte de la historia, a esa institución, a ese grupo, a ese movimiento, a ese pueblo. Era una persona muy prepotente. Lo que le hicieron, por ejemplo, una cantidad de emperadores romanos, cantidad de diabluras que hicieron, prepotentes, arrogantes, y se las daban de muy sabios. Por ejemplo, el Señor, dice la Santa Biblia, que los humildes son los que tienen la mejor fama. El Señor es bueno, enseña el camino a los humildes y a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino, pero al que sea humilde. Salmo 24 de la Santa Biblia. Capítulo 11 de San Marcos: los humildes y los sencillos fueron quienes, batiendo ramos de olivo, le abrieron una calle de honor al gran rey que venía a salvar la humanidad. Jesucristo aparece en medio de los rostros humildes. El requisito para que el reino sea de todo el que quiera entrar en el reino es la palabra del Nazareno. El reino pertenece a los pobres y a los humildes. San Lucas capítulo 4. Todos los pecadores están invitados a ser parte del reino de Dios. San Marcos capítulo 2. No hay espacio para los que se crean perfectos. Gracias, querido Dios. Mil y mil gracias, hemos aprendido una buena lección para la vida diaria. La soberbia sale a caballo, pero regresa a pie. Humilitas veritas este. En la humildad de un ser humano está la grandeza, está la verdad y está lo máximo de su ser. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.